En este programa seremos testigos de una de las tormentas solares más impresionantes en la historia de la humanidad. Conoceremos las casas, los vehículos, los videojuegos y los viajes turísticos del futuro. Y nos acercaremos a Xucotl, la supercomputadora que puede realizar 25 millones de operaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión visitamos instalaciones del Instituto Politécnico Nacional para tratar temas sobre tecnología del futuro en términos automotrices, espaciales, en videojuegos. Te va a gustar mucho el programa. Quédate aquí en Factor Ciencia. Bienvenidos. ¿Qué te parece si empezamos con la tecnología que se está diseñando para transportarnos? Por ejemplo, los vehículos que funcionan a base de electromagnetismo. Algunos ya están en países europeos o en Japón, pero los proyectos van mucho más allá. Al parecer, uno de los principales objetivos es transportarnos vía aérea para acabar con los problemas que implica viajar por carreteras en las grandes ciudades como la de México. Vamos a ver qué es lo que está preparando la ciencia y la tecnología para nosotros. El magnetismo es un fenómeno físico que aprovecha a los especialistas para crear vehículos mucho más veloces y menos contaminantes. Son conocidos como maglevs o transportes de levitación magnética. Viajan suspendidos en el aire por encima de una vía y son propulsados por medio de las fuerzas de repulsión y atracción. Uno de los transportes que ya utiliza esta tecnología es el tren bala de Japón, que ha alcanzado velocidades de hasta 581 kilómetros por hora, un récord que se pudo lograr gracias a que el tren no tiene contacto físico con el riel, por lo que no genera una fricción. Además, reduce la vibración y el ruido. Ahora lo que buscan los investigadores de la Universidad de Tel Aviv es llevar este fenómeno al siguiente nivel. For example, if we could find how to make large-scale magnetic fields, for example, on the road, then you could just carry inside your car a superconductor and it will just levitate at a certain height over the road and you can just have frictionless motion. Realizan experimentos con cerámica superconductora e imanes, que dan como resultado la levitación cuántica. Utilizan un disco de zafiro del grosor de una tarjeta de presentación, que con nitrógeno líquido a temperaturas de menos 149 grados centígrados logra que un superconductor quede atrapado en un campo magnético. Demonstrate is a phenomena well known to physicists. It's the fact that the magnetic field is being trapped inside a superconductor. Now, when you usually see maglev or magnetic levitation with superconductors, you have other effects. You have the repelling of magnetic field, you have the Meissner effect. Esto es conocido como efecto Meissner, y con él, los investigadores de la Universidad Paris Diderot crearon Megasurf, una patineta como la que Marty McFly usaba en Volver al Futuro. La patineta levita a pocos centímetros del suelo y permite desplazarse de un lugar a otro. Un proyecto que ya está en funcionamiento es un innovador sistema de transporte en una terminal aérea en Londres, con el que se reduce hasta 60% el tiempo de traslado dentro de sus instalaciones. It feels a bit like a ski lift, one of those egg lifts, but much more modern. I think they're brilliant, really good. Estos vagones compactos pueden alcanzar 40 kilómetros por hora y son guiados por un sistema que emplea sensores láser para llevar a los pasajeros a lo largo de 4 kilómetros de rieles en la terminal. Seleccionar nombre. El nombre, por favor. Factor Ciencia. Factor Ciencia. Marcar. Marcando el número. Este tipo de tecnología de asistencia al conductor hoy nos permite concentrarnos en lo más importante, la conducción. Recuerda que utilizar el teléfono, ya sea para llamadas telefónicas o para enviar un mensaje o tuitear, es una de las principales causas de muerte en accidentes automovilísticos. Y lo peor de todo es que muchas veces quien más peligro corre es el peatón.
La distancia que hay entre un sí respondiendo un mensaje de texto conduciendo es verdaderamente suficiente como para que cometas un accidente y un error que vas a lamentar el resto de tu vida. Lo más importante al conducir es la seguridad y para ello es para lo que la ciencia y la tecnología hoy están más concentrados. Continuamos. Con la caída del bloque soviético, Rusia se vio obligada a buscar nuevas formas de ingresos. Una de ellas fue rentar sus aparatos bélicos e innovadores en este sentido a multimillonarios. De ahí surgió la idea del turismo espacial. Hoy, por supuesto, es solo accesible a quienes pueden pagarlo. Te invito a que conozcamos más. Es nuestro hogar, la Tierra. Así se ve desde su órbita. Es un espectáculo impresionante al que accedían solo los astronautas. Desde el 30 de abril del 2001, también lo hacen los multimillonarios. El turismo espacial lo inauguró el estadounidense Dennis Tito, ingeniero retirado de la NASA, quien se preparó como cualquier otro integrante de la misión. Por el viaje a la Estación Espacial Internacional, a bordo de una nave rusa Soyuz, pagó $20 millones. Tuvo el dinero para pagar su viaje y entonces su principal tarea consistió en no estorbar, digamos. A estas vacaciones estelares siguieron 7 más. En 2002 las disfrutó el sudafricano Mark Shuttleworth, fundador de Canonical, empresa especializada en software. En 2005, el estadounidense Gregory Olsen, cofundador de Sensors Unlimited, desarrolladora de soluciones ópticas. En 2006, la estadounidense de origen iraní, Anousha Ansari, creadora de Prodea Systems, diseñadora de soluciones digitales. And I look outside and I can see Earth. And there's no sign of trouble. Just pure peace and beauty. En 2007 fue el turno del estadounidense Charles Simonyi, propietario de Intentional Software, compañía de sistemas inteligentes de cómputo. Él repitió la experiencia 2 años después. En 2008 voló Richard Garriott, destacado desarrollador de videojuegos. Finalmente, en 2009 lo hizo el canadiense Guy Laliberté, fundador del Cirque du Soleil. La Agencia Espacial Rusa retomará estas visitas a la Estación Espacial en 2013. Este 2012 comenzarán las operaciones formales de Virgin Galactic, la empresa del multimillonario Richard Branson, que ofrecerá vuelos tripulados a más de 100 kilómetros de la superficie. Esto es 10 veces más alto de lo que vuelan los aviones comerciales. Sin embargo, los viajes de Virgin Galactic estarán muy por debajo de la zona donde orbitan la Estación Espacial Internacional y los satélites de comunicaciones. Stones in the spaceship program, and it couldn't have gone better. The spaceship flew like a bird, and the crew got out with big smiles on their face, so absolutely delighted. Otras 4 empresas se alistan para ofrecer servicios similares que costarán entre $100,000 y $200,000 por persona, en los que se podrá experimentar la ingravidez. La ingravidez no quiere decir que haya cesado la gravedad. No, lo que quiere decir es simplemente que la aceleración con la que se está moviendo, ¿sí?, el vehículo es exactamente igual a la aceleración que tiene la Tierra. Se espera que en 5 años esta industria se consolide y dé paso a la instalación de hoteles orbitales a más de 100 kilómetros de distancia que ya diseñan consorcios europeos y de China. Su constitución será abultada para resistir el golpeteo de micrometeoritos. Se llevan en un transbordador o en algún vehículo de este tipo, se inflan en el lugar y se empiezan a habitar. Más o menos esa es la idea actual. Y este es solo el inicio de una industria que en unas décadas más ofrecerá opciones fascinantes en diversas partes del cosmos. Un alpinista querría escalar el Monte Olimpo en Marte, por ejemplo, o sea, son 20 kilómetros de altura, ¿sí?, comparado con los 11 o 10 y medio que tiene el Himalaya, digamos, la montaña más alta en el Himalaya. Entonces, ¿quién no quiere surfear, por ejemplo, en los mares de metano en Titán, una de las lunas de Saturno? En fin, no sé, o sea, hacer ¿cómo se llama?, skateboard en el espacio, ¿no? Agarrado a una nave espacial, o sea, las posibilidades son enormes.
Pero para viajar al espacio no se requiere únicamente dinero, es crítico contar con una buena salud. Muchos de los experimentos y cambios que sufre nuestro cuerpo, particularmente al vacío, van a ser determinantes y si no contamos con una buena salud, es prácticamente imposible que realicemos este tipo de turismo. En 2006 ya sucedió con un posible turista espacial japonés que fue rechazado precisamente por no pasar exámenes de salud. Seguramente algunos de ustedes han visto Los Supersónicos y si no los han visto yo les platico muy rápidamente. Se trata de una serie animada que está en las pantallas de televisión desde 1967. En ella podemos ver cómo puede ser una casa, una ciudad y hasta un país en el futuro. Todavía no llegamos a eso, pero cada vez estamos más cerca. En la casa de los Supersónicos todo se controla por medio de la voz. Las llamadas se hacen por medio de un monitor y las puertas se abren con solo estar frente a ellas. Algunas de estas cosas hoy ya no son ciencia ficción. ¿Qué te parece si vemos cómo funciona hoy un hogar integrado completamente por tecnología? A primera vista, este es un hogar como cualquier otro, pero una vez que entramos, el panorama cambia. El trabajo, el entretenimiento o incluso algo tan simple como ver televisión está integrado con tecnologías que nos permiten controlar cada aspecto de esta casa con comandos de voz, movimientos, interacción entre dispositivos y acciones inteligentes. Entonces vamos a grabar este programa. En 1989, el director Robert Zemeckis proponía en la película Volver al Futuro 2 cómo sería una casa normal en el año 2015. La mayoría de las tareas como encender la luz o la televisión, cambiar de canales o videollamadas se ejecutaban en el propio televisor. Hoy, a 3 años de esa fecha, podemos ver que estas tecnologías se han hecho realidad y que habitamos la casa del futuro. Conforme yo me vaya moviendo. Hoy, por ejemplo, podemos integrar nuestras redes sociales, videojuegos e incluso modificar archivos multimedia sin necesidad de estar anclados a un solo dispositivo. Y lo que hace la computadora, en este caso, pues yo estoy manejando el automóvil y como tengo la capacidad de conectarlo a mi pantalla, pues en realidad yo tengo la sensación completa al manejar, tengo los pedales, tengo el volante, todo esto estoy sintiendo el peso del automóvil, etcétera, la alta definición junto con el sonido que realmente me permiten tener pues una interacción muy rica y especial, ¿no? Y obviamente esto, junto con las capacidades de Xbox, es algo que definitivamente me hace la vida muy rica. Pero como yo viajo mucho, una de las cosas que me encanta es también llevar mi computadora de videojuegos a otros lados. En realidad esta computadora me permite tener la misma experiencia integrada del videojuego, pero en mi máquina. También tengo acceso a todo, ¿no? ¿Qué te parece poder operar todo el centro de entretenimiento casero únicamente con comandos de voz? ¿Y qué tal de tener el juego en proceso para atender no una llamada telefónica, sino una videollamada en alta definición? Tenemos la videollamada con Kinect. Conforme yo me vaya moviendo, el sensor va detectando que yo me estoy moviendo y me va a ir siguiendo. Y va a ir ajustando el plano hacia donde yo estoy. Si hubiera más de una persona, lo que sucedería es que le daría foco a esa persona. Dependiendo de dónde esté la voz, es donde va a estar el foco. Entonces, también, además de servirnos de control, nos sirve para hacer videollamadas. Por acá. La integración tecnológica no solo impactará en la forma en la que nos divertimos o comunicamos con nuestros seres queridos, sino también en la forma en la que trabajamos. No lo oigo con ruido, lo oigo muy bien porque los dispositivos... Así que ya lo sabes, si las contestadoras telefónicas no son lo tuyo, hay que irse acostumbrando. Cada vez más estamos automatizando y utilizando robots para hacer más servicios para nosotros. Continuamos en Factor Ciencia. El mundo de los videojuegos avanza con una velocidad impresionante, pero no solamente lo hace por mostrarnos gráficos cada vez más espectaculares o una velocidad de reacción en el cómputo utilizado para que podamos jugar cada vez más potente. No, hoy se trata de interactuar en nuestra realidad con el juego que estamos viendo en pantalla. Se llama realidad aumentada y está siendo utilizada cada vez más en los videojuegos. La evolución tecnológica ha llevado a que los videojuegos puedan reconocer patrones de movimiento, voz o el rostro del jugador y obedecer órdenes verbales o gestos corporales. Pero alguien en algún lugar del mundo pensó, ¿qué tal si les adicionamos realidad aumentada? El resultado es este.
La próxima generación de videojuegos no solamente ofrecerá un gran despliegue gráfico, también utilizará su hardware para que entornos de la vida real interactúen con los elementos del juego. Por ejemplo, ¿qué te parecería usar tu mesa de centro como laberinto, la banqueta como pista de atletismo o un parque como escenario para una pelea tipo Street Fighter? Por lo pronto, estos juegos se encuentran disponibles para algunos teléfonos inteligentes y consolas portátiles. Lo que hacen es utilizar la cámara del dispositivo para generar la realidad aumentada. Los más básicos, como los de los teléfonos, piden algún requisito en específico, como colocar la cámara en una superficie blanca o apuntar el lente hacia el piso. Los más sofisticados, que son los de las consolas, permiten interactuar con lo que se ve en la cámara e incluso simular la destrucción de alguno de sus elementos. Al iniciar la cámara en nuestro dispositivo, se enlaza con el código del juego y genera las instrucciones que éste debe seguir. Por ejemplo, si se trata de crear un jardín virtual, el juego analiza la imagen de la cámara y delimita cuál es el área donde pueden crecer las plantas y qué tanto espacio se puede ocupar. En todo momento, el juego está analizando las imágenes que proyecta la cámara para ir adecuando la dinámica de lo que sucederá a continuación. Esto garantiza una experiencia fluida. Además, los escenarios no serán los mismos dos veces, porque cambiarán de acuerdo con el enfoque de tu cámara. Lograr estos impresionantes avances tecnológicos en videojuegos, en la forma de transportarnos, en la conquista del espacio o en cualquier otro sector, no se podría pensar sin el poder de procesamiento de cómputo como el que tenemos ahora. Y precisamente lo que vamos a ver a continuación es una supercomputadora instalada en el Instituto Politécnico Nacional, en el Cinvestav. Se llama Xucoatl. Y como dato adicional, déjame decirte que Xucoatl era el arma más poderosa de los dioses mexicas, empuñada por el dios de la guerra, Huitzilopochtli. El movimiento de las estrellas en una galaxia. El comportamiento de los huracanes y los tsunamis. La secuenciación del genoma de un virus. O el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Son fenómenos complejos y en apariencia impredecibles. Sin embargo, pueden describirse matemáticamente gracias a esta supercomputadora capaz de hacer los cálculos más precisos. Se encuentra en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Pueden dedicarse a varias actividades de investigación. Un ejemplo concreto puede ser la amielasis del Alzheimer, que consiste en la acumulación de metales, de estudiar cómo se acumulan esos metales en las neuronas del cerebro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, decodificar virus. Este clúster o conjunto de computadoras se llama Xucoatl y es único en su tipo en México. Su capacidad de procesamiento es mayor que el de 1000 laptops de última generación y puede almacenar la información que cabría en 15.000 DVDs. En términos de rendimiento, de performance, son 25 teraflops, que son 25 millones de operaciones, o sea, 25 billones. En cuanto a su memoria RAM, son 7.200 gigas de memoria RAM. Tiene un sistema de almacenamiento de 65 terabits o terabytes. Xucoatl brinda servicios a investigadores del Cinvestav y de otras instituciones, ya que muchas de sus aplicaciones son de acceso remoto. Está conectada mediante cables de fibra óptica tendidos por las líneas del metro a otras dos supercomputadoras mexicanas, a Itzaloa de la Universidad Autónoma Metropolitana y Cambalam de la UNAM. Te invito a que escuchemos la pregunta de la semana y te invito a que envíes aquellas inquietudes que quisieras ver aquí en Factor Ciencia por Twitter en @FactorCiencia. ¿Cómo afecta la entrada y salida de los cohetes en la atmósfera? Vamos ahora a escuchar la respuesta en voz del astrónomo de aquí del Instituto Politécnico Nacional, Wilder Chicana. Adelante. La salida o la entrada de vehículos a la atmósfera en realidad no causa ningún daño en la atmósfera, ¿sí? En todo caso, digamos, el tipo de combustible que se utiliza en ese tipo de vehículos no es contaminante en el grado en que lo son, por ejemplo, o no es destructivo,
con respecto a la atmósfera como partículas que destruyen la capa de ozono. ¿Sí? Digamos, básicamente son químicos que se queman en la atmósfera y que fácilmente se reciclan. Es decir, digamos, si en algún momento causan algún tipo de efecto, es local, exclusivamente local, y la atmósfera tiene la capacidad de regeneración para que, digamos, el efecto sea ínfimo. ¿Sí? O sea, hacemos más daño utilizando sprays, ¿sí? Afectamos más a la atmósfera de esa manera que con el vuelo de un cohete. Nuestro Sol es una estrella muy activa, muy joven, y por tanto nos requiere de tener cada vez más atención y aprender más acerca de su comportamiento. Hasta hace un par de décadas los científicos han comenzado a entender varios de los fenómenos de los que podemos ser testigos. Uno de ellos son las tormentas solares, y estas particularmente tienen un impacto muy sensible en nuestro planeta. Puede ser desde las espectaculares auroras boreales hasta la interrupción de las telecomunicaciones y de los sistemas satelitales que tenemos. En promedio, cada 11 años, en el Sol se observa una violenta actividad. Se trata de la liberación de grandes cantidades de energía que provocan las tormentas solares. Son explosiones con una potencia equivalente a miles de bombas atómicas. Cuando ocurre una, millones de partículas de plasma son liberadas en el espacio y viajan a velocidades de 200.000 kilómetros por hora, convertidas en protones, electrones y iones pesados que producen radiación electromagnética, la cual puede llegar hasta la Tierra. Las manchas solares son regiones donde hay campos magnéticos muy fuertes, ¿sí? Esos campos magnéticos tienen líneas, ¿sí? Líneas de campo, y el material del Sol se eleva por esas líneas, ¿okay? Se eleva y vuelve a caer, o sea, se eleva de un lado y cae del otro lado. Pero a veces es tan intenso el campo magnético que digamos que el material sale catapultado. Si adquieren la suficiente intensidad, pueden dañar las comunicaciones, alterar las órbitas de los satélites, quemar cualquier circuito eléctrico y hasta modificar el campo electromagnético terrestre. Cuando este material pega con la magnetosfera, que no es algo sólido, ¿sí? Tampoco, entonces empieza a oscilar. ¿Sí? Esa oscilación, como si hubiera golpeado una campana, por así decirlo, ¿no? Entonces comienza a vibrar y eso genera ondas electromagnéticas que generan las llamadas tormentas geomagnéticas. O sea, ya ahora todo lo que ocurrió en el espacio ahora revierte en la Tierra. Cuando la tormenta solar atraviesa la atmósfera de la Tierra, puede convertirse en un factor de riesgo para los seres vivos. Aunque puede parecer un astro estático y fascinante, el Sol es un cuerpo que cada día nos demuestra que está vivo. Y a pesar de que se tiene idea de la periodicidad de las tormentas solares, aún no se ha logrado determinar con exactitud cuándo van a ocurrir. Te voy a presentar una aplicación que te va a llamar la atención, no solamente porque integra realidad aumentada, sino porque lo hace no con una intención particular de entretenimiento, sino de atender a necesidades de aprendizaje en ciencia y tecnología. Y en realidad es una de las que te va a hacer pasar momentos de aprendizaje y entretenimiento maravillosos. Se llama The Night Sky. Y lo que hace es que utiliza el acelerómetro de nuestras tablets y al orientarlo hacia el punto en específico en el que queramos observar en el cielo, vamos a localizar automáticamente y junto con el GPS de las tablets vamos a tener un mapa visual de las estrellas, qué estrella estamos viendo o qué constelación o qué objeto celeste estamos viendo, pero lo identifica además con el nombre y con gráficos que al mover nuestro tablet nos permiten admirar y apreciar a detalle toda nuestra bóveda celeste. Te invito a que busques este tipo de aplicaciones porque mezclan la realidad con conocimiento en este tipo de tecnologías verdaderamente fascinantes. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa dedicado a la tecnología del futuro en distintos campos de nuestra vida diaria haya sido de tu agrado.
A los usuarios que están viendo su nombre de Twitter pasar aquí en nuestra pantalla, esta es una pequeña forma de darles las gracias por establecer comunicación. Pero no solo eso, los invitamos a que continúen haciéndonos preguntas. ¿Qué quieres ver aquí en Factor Ciencia? Porque eso es lo que nosotros queremos mostrar. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.